Veamos el significado de su nombre y su situación en el árbol de las Sefirot. Geburah significa fuerza o vigor. Es la segunda de las 7 Sefirot llamadas Midot y se encuentra en el lado izquierdo, opuesto al Gesed. El lado izquierdo es el lado del juicio, del Din, y todo juicio requiere de fuerza. En Geburah el juicio viene a retener la expansión que será en Gesed, y toda retención requiere ser más fuerte que la extensión, que la expansión, si no esta no la limitaría. Por lo tanto, para retener se necesita fuerza. Por eso es que la Geburah es llamada fuerza y está del lado izquierdo donde se viene a poner límites. Los sabios dicen, ¿quién es el Gibor? Es decir, ¿quién es el que tiene Geburah, fuerza o valentía? El que conquista sus instintos. En esta descripción vemos como el nombre Geburah viene a hablarnos de la fuerza de conquistar, limitar o contraer el movimiento que por naturaleza tiende hacia afuera, en este caso los instintos. El Zohar nos dice que el amor y el temor, es decir, Gesed y Geburah, son como las dos alas que nos permiten volar y elevarnos. El vuelo será adecuado solo cuando haya un verdadero equilibrio entre las dos alas. Podríamos decir que Gesed y Geburah necesitan siempre una de la otra para equilibrarse. Geburah está también por debajo de Binah. Como ya dijimos, en Binah se despiertan los juicios. Estos juicios que despertaron en Binah se revelaron en Geburah, que está en el centro de las 3 Sefirot de la columna de la izquierda, columna del Din. ¿Por qué? Como ya dijimos, por ser la máxima expresión de Din y de juicio. El lugar que ocupa Geburah en el cuerpo humano, es el brazo izquierdo. ¿Cuál es la función y esencia de Geburah? Geburah es la fuerza y el vigor que tiene como función contraer y limitar la expansión que se da en Gesed, como ya vimos. Geburah es siempre un movimiento que va desde fuera hacia adentro, llamado Itkansut, la forma reflexiva del verbo entrar, es decir, entrar hacia adentro. Si Gesed es la fuerza de acercamiento, Geburah es la fuerza de alejamiento. En Gesed se encuentra la fuerza de atracción, que viene a acercar algo, mientras que en Geburah se encuentra la fuerza de repeler. Cuando nosotros ponemos límites, repelemos todo lo que se va a quedar fuera de estos límites. Ya dijimos que todo movimiento espiritual tiene un movimiento contrario que se da por causa del mismo. Si yo limito y hago un movimiento hacia adentro, automáticamente van a haber cosas que se van a ver con un movimiento contrario de irse hacia afuera. Geburah es la fuerza del estricto juicio y rigor. El juicio implica que todo en la vida tenga una justa consecuencia. Si quiero traducir Geburah en el lenguaje popular, diría el famoso dicho, el que la hace, la paga. Este dicho se refiere a que comete un acto, ¿sí?, y con este deja algún tipo de deuda, ya sea con otro o con Dios, tiene que pagar lo que ha hecho. Geburah actúa siempre según la regla Midá keneged midá, medida por medida. La consecuencia de lo que has hecho siempre será a una medida proporcional, ¿sí?, al acto que hiciste. Geburah, al ser la máxima expresión del lado izquierdo, lado del Din, no conoce la misericordia y la merced a la hora de emitir juicios. Por lo tanto, si debes 1, deberás pagar 1. Si has hecho esto que es X nivel de gravedad, vas a tener que pagar X. Y no hay nada más. El que la hace, la paga. En este sentido, Geburah necesita el equilibrio de Gesed. Según los sabios de la Kabbalah, Dios quiso crear el mundo a través de su atributo de justicia, Geburah. Por eso es que en el capítulo 1 del Génesis aparece solo el nombre Elohim, que es el nombre que equivale a la sefirá de Geburah. Por algún motivo, a partir del capítulo 2 del Génesis, el nombre Elohim ya no aparece solo, sino acompañado del nombre de las 4 letras Yud-Hei y letras Vav-Hei, que representa el atributo de misericordia. Los sabios de la Kabbalah nos dicen que Dios vio que solo a través del atributo de misericordia el mundo podría subsistir. Es por eso que
unió al juicio este atributo de misericordia. Y ya no era solo juicio, como en el capítulo 1, solo Elohim, sino que a partir de ahora sería Adonai Elohim. Necesitaba el mundo de misericordia. No se puede vivir solo con Geburá. Por otro lado, también Geburá tiene la función de equilibrar a la sefirá que tiene a su mismo nivel. Es la sefirá de Gesed para que ésta no sea un Gesed caído, sino un Gesed rectificado. Cuando la capacidad dadora de Gesed se cae, como ya hemos visto, se convierte en derroche en vez de en dádiva, ¿sí? Es decir, un esparcimiento de la energía en vez de una dádiva que pueda ser aprovechable. Esto es un desperdicio. Y es por eso que Geburá viene a poner límites a el Gesed y contraer la dádiva, que es contraer es el movimiento de Geburá, y así la influencia irá a lugares específicos y dignos de recibir ese Gesed. En el Salmo 9, en el verso 8, está escrito Konen la mishpat kiso, es decir, que Dios establece su trono en el juicio. Como hemos explicado con anterioridad, el mundo tiene como objetivo el Gesed, la bondad y el amor. Dios ha creado el mundo para dar de su bondad y de su amor, pero para eso el mundo se fundó con juicio. El juicio, a nivel positivo, es ese movimiento de poner límites y es el que permite que el Gesed se pueda manifestar de manera que lo podamos recibir. Lo mismo que un padre quiere dar a su hijo mucho Gesed, mucho amor, mucha bondad, pero para hacerlo tiene que ir haciéndolo de manera limitada, es decir, no puede ahora mostrarle solo amor. A veces ese amor se tiene que manifestar en forma de límites, de poner límites. Es parte del amor, porque sabemos que si no ese amor se convierte en un derroche y en una mala educación del niño. Lo mismo Dios, al manifestar su amor al mundo, tiene que hacerlo muchas veces a través de Geburá. Por eso es que fundó el mundo en la Geburá. En los libros de Kabbalah está escrito también que mientras la luz es el Gesed, la luz es ese movimiento de expansión, ¿sí?, que no tiene límites, la Geburá se compara con el Kelí, con el recipiente que guarda la luz, que limita y retiene la luz. Igual que la luz no puede brillar sin vasija, el Gesed no se puede manifestar en el mundo sin Geburá. ¿Cuál es la posición de Geburá en el nombre divino? Ya hemos dicho que las 6 sefirot inferiores, todas ellas se expresan con la letra Vav del nombre de las 4 letras, pues la Vav tiene valor numérico 6. Por eso representa a las 6 sefirot inferiores. Gesed, Geburá, Tiferet, Netzach, Hod y Yesod, todas ellas se ven como una misma sefirá, como un mismo partzuf, un mismo rostro. Por eso están insinuadas en una sola letra. ¿Cuál es la puntuación de Geburá? Ya dijimos que la puntuación del Gesed era el segol. Y dijimos que por cada punto de aguas femeninas desde abajo, se despiertan 2 de aguas masculinas desde arriba. Pues eso es el Gesed, de eso se trata el Gesed, la bondad, de dar más de lo merecido. Como dicen los sabios, dar más allá de la línea del juicio. Latet lifnim mishurat hadim. Es decir, si por juicio se merece que por cada punto le des un punto, por Gesed se le dará 2. Es por eso que no nos extraña en absoluto que la puntuación de Geburá sea el Shva, representado por 2 puntos, uno encima del otro. Pues el juicio requiere recibir según la medida que se da. Por cada punto de aguas femeninas que se da, otro equivalente desciende de aguas masculinas. Midá keneged midá, medida por medida. El color que representa la sefirá de Geburá es el rojo. Pero si el Gesed le aporta color plata a este color rojo de Geburá y se une el Gesed con la Geburá se convierte en color de oro. Así pues, tanto el rojo como el oro representan la sefirá de Geburá. En Geburá se encuentra el poder o la fuerza de repeler, koach adejia en hebreo. Como ya hemos dicho, todo movimiento espiritual tiene como consecuencia un movimiento contrario. Si yo limito
hacia adentro. Eso también requiere que haya un movimiento contrario de dejía, de repeler. Si yo digo solo esto entra dentro, hay algo a lo que estoy repeliendo, a lo que estoy dejando fuera. ¿Cuál es el atributo interno de la sefirá de Geburá? El atributo interno de Geburá es lo que llamamos en hebreo irá, que significa temor. El temor es lo que nos impulsa a establecer límites y a repeler ciertas acciones, las cuales decimos no queremos hacerlas por cierto temor, temor de perder algo, temor de que pase algo. Cuando miramos más en profundidad, siempre que tenemos temor o miedo, lo hacemos por miedo de perder algo. Por ejemplo, si alguien tiene miedo a volar, en realidad no teme al vuelo en sí, sino que el vuelo le supone una amenaza a algo que él ama. Es su vida. El amar su vida o la vida de sus cercanos le produce miedo de que algo le pueda ocurrir y pueda perder lo que tanto ama. En otras palabras, vemos cómo el temor y miedo viene a poner límites o cercos al amor. Como ya hemos dicho, que Geburá pone cercos Gesed. El miedo viene a poner límites para poder conservar el amor, lo que tanto uno ama. Otro aspecto parecido es el temor a que el amor no se corrompa. Uno es cuidadoso en su forma de amar o de dar, no quiere que el amor a aquella persona a la que está amando o dando se corrompa, lo quiere conservar. Y es por eso que se procura que el amor venga en la medida correcta, en el tiempo y en el lugar correcto. Estos límites de medida, tiempo y lugar son provocados por el temor a que el amor se corrompa y no dejan de ser límites y contracciones que la Geburá siempre le pone al Gesed. El temor, que es Geburá, siempre le pone al Gesed, que es el amor. Cuando comprendemos más a fondo el temor en su relación con Geburá, nos damos cuenta que el temor rectificado es en sí vigor y fuerza. Es el significado de Geburá, la palabra Geburá. En hebreo, las letras que forman la palabra pajad, que significa miedo, pei, het y dalet, son las mismas que forman la palabra dahaf, pero en otro orden. La palabra dahaf, dalet, het, pei, significa impulso o empuje. Pues en realidad el miedo, cuando viene de forma rectificada, está ahí para servirnos y darnos fuerza y vigor. Cuando uno tiene miedo de alguien que le está persiguiendo, ¿cuánta fuerza eso le hace sacar? Cuando uno tiene miedo de algo y no quiere que eso ocurra, ¿cuánta fuerza puede llegar a revelar para que eso no ocurra? Así pues, el dahaf aparece de el pajat. El empuje, la fuerza y el vigor de Geburá están provocados por su atributo interno, que es la ira, el temor. ¿Qué arquetipo o figura humana es la representante de Geburá? La representación de Geburá es Yitzhak Avinu, nuestro patriarca Isaac, hijo de Abraham. Dios aparece en relación a Yitzhak con el sobrenombre de Pajad Yitzhak, el temor de Yitzhak, en el libro del Génesis 31:42, por ejemplo, y 31:53. Vemos cómo la principal relación entre Dios e Isaac, era a través del temor. Yitzhak es llamado por los sabios Olá Temimá, que significa un holocausto perfecto. Yitzhak estuvo centrado en su perfeccionamiento y crecimiento, lo que supone un movimiento de inclinación hacia adentro más que hacia afuera. Cuando yo estoy concentrado en crecer, este es un movimiento de Geburá. Mientras que Abraham, por otro lado, estuvo más ocupado en el Gesed, en dar caridad y ayudar a los demás. Se concentró más en ese movimiento hacia afuera. Yitzhak, como ya hemos dicho, hizo lo contrario. Por eso es que del lado derecho tenemos a Abraham y del lado izquierdo tenemos a Yitzhak. Es por eso que Yitzhak, por ejemplo, nunca salió de la tierra santa de Israel. Y el texto bíblico nos revela que el mismo Dios se lo prohibió. Pues Yitzhak revelaba ese aspecto de Geburá que nos impulsa a hacer holocaustos perfectos. Abraham, por otro lado, descendió, porque, como se dice en la Kabbalah, tenía que descender allí para elevar chispas de santidad, luz y traerlas de nuevo a la tierra de Israel.
Yitzhak no estaba dispuesto en su naturaleza, como esa Merkabá, esa carroza, la Sefirá de Geburá, a hacer eso porque no quería arriesgar su integridad. ¿Por qué? Porque Yitzhak representa ese tipo de servicio el cual está centrado, ¿sí?, en ese movimiento hacia adentro. El relato de la Akedah, donde Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac, es la demostración más grande de la Geburá de Yitzhak. Su rigor, vigor, fuerza y valentía se revelan ahí, pues según la tradición tenía 37 años en ese episodio y no rehusó ni un momento entregar su vida, lo cual es afín al uso del pensamiento de la Geburá, fuerza y entrega. Si Dios me da la vida, dice la Geburá, se la debo entregar cuando me la pida. Eso es lo justo. ¿Sí? Como hemos dicho antes, Geburá, si se da uno, le devuelves uno. Si Dios me da la vida, yo se la devuelvo. Ese es un pensamiento lógico para Geburá. Es ahí cuando Dios reveló que el atributo de Yitzhak solo tiene armonía, unido al de Abraham, donde se comprende que Dios nos dio la vida, no solamente como un juicio, como Geburá, sino por Gesed y por amor. Por eso es que Dios, incluso que nos haya dado la vida, no quiere en ningún momento que se la devolvemos, sino que la entreguemos viviendo aquí, una vida de provecho y de fruto. Y eso se revela en la Akedah. El aspecto caído de Geburá es el juicio extremo, que lleva a la destrucción en lugar de llevar a la construcción. Se cuenta en el Talmud que Rabbi Shimon Bar Yochai, autor del Zohar, libro pilar de la Kabbalah, estuvo encerrado en una cueva por 12 años, escondiéndose de los romanos. Estos fueron años de gran elevación espiritual para Rabbi Shimon, quien se mantuvo en meditación profunda y aislamiento de todo aspecto material durante todo ese tiempo. Cuando Rabbi Shimon Bar Yochai, salió de la cueva, empezó a ver las injusticias del mundo y cómo los seres mortales estaban inundados en la materia. Dice el Talmud que Rabbi Shimon Bar Yochai puso sus ojos contra ellos y los quemó. De modo metafórico, significa que el juicio que imitó Rabbi Shimon a los demás les causó daños reales. Se cuenta que una voz del cielo le dijo a Rabbi Shimon: ¿salisteis de la cueva para destruir mi mundo? Volved a vuestra cueva. Y allí permanecieron un año más en ella. El juicio extremo puede causar destrucción en vez de construcción. Por ejemplo, esto se puede dar en la disciplina que ponemos a nuestros hijos o en las exigencias que nos pongamos a nosotros mismos y que en ocasiones, en vez de ayudarnos, pueden hundirnos y en vez de alentarnos al crecimiento, nos muestran cada vez más cuánto no somos capaces de avanzar. Esto es debido a un exceso de Geburá. Otro aspecto caído de Geburá es el miedo paralizador. Este miedo que en vez de hacernos avanzar, nos congela. El miedo que nos deja dentro de los límites y las contracciones de Geburá y no nos permite expandirnos e influenciar al exterior. Este estado de Geburá caído nos llevará siempre a estar concentrados en nosotros mismos, dejándonos a un lado, en ese movimiento de Itkansut, de entrar en nosotros mismos y acortar nuestra relación con el exterior. Y con esto terminamos la Sefirá de Geburá. Pasemos entonces a la próxima Sefirá. Es la Sefirá de Tiferet.